Casamayor es sin duda uno de los editores españoles más prestigiosos y reconocidos en la actualidad. Además, es uno de los editores que yo más respeto y aprecio. Él, junto con Encarnación Molina, dirigen la estupenda editorial Páginas de Espuma en España, una editorial dedicada al maravilloso género del cuento. Páginas de Espuma ha establecido una interesante alianza con Librerías Ibero aquí en el Perú para realizar una serie de talleres virtuales, clubes de lectura y cursos express. Uno de ellos es un curso de edición a cargo del mismo Juan Casamayor. Justamente sobre esto y otros temas conversé con Juan hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya tienen de manera presencial, pero también lo hacen de modo delivery. Así que sigámonos cuidándonos y también sigamos leyendo. Quiero recomendarles la cadena de librerías Ibero, pueden encontrarlas en sus diferentes locales y también de manera virtual a través de su página web. Así que sin más preámbulos los dejo con la entrevista con Juan Casamayor. Pues Juan, Hola adelante. Juan, encantado de conversar contigo como siempre. Recuerdo nuestra última charla hace ya varios años en Lima, en una feria de libro, Sí. en un hotel en San Isidro me parece. Así que Sí, siempre fue son... la feria del libro dedicada a España, puede ser, la Sí, del 2018, verano para nosotros 2018, exacto. Parece que ha exactamente. pasado toda una vida, Dios mío, como un antes y Sí. un después, pero bueno, lo repetiremos, Carlos, lo repetiremos. Bueno, contento, como te decía, de poder charlar contigo sobre una serie de, bueno, sobre la editorial Páginas de Espuma, que es una editorial ya que tiene un prestigio ganado, no solamente en España, sino también acá en Latinoamérica y en el Perú, sobre todo, sino también sobre las actividades que van a realizar. Y quisiera empezar por ahí, para luego hablar un poco de la editorial. Se vienen 3 actividades importantes, que son un club lectura que va a estar a cargo de Socorro Venegas, un taller de escritura por mi amigo o amigo común Fernando Iwasaki, y un curso de edición a cargo de ti. Sí, Y va a estar en alianza con una cadena de librerías aquí en el Perú que es Ibero. Cuéntanos un correcto. poquito sobre estas 3 actividades y sobre esta Bueno, alianza claro, con... esta alianza viene ya de hace unos años porque Ibero desde hace aproximadamente 6-7 años viene siendo, digamos, nuestro interlocutor comercial para hacer llegar los libros no solo a los puntos de venta de Ibero, sino al resto de las librerías, ¿no? Digamos que al final concentramos ese canal en Ibero y desde allí ya salen los libros. Claro, en un momento con tantísima oferta editorial, con dificultades también para que el hábito de la lectura esté dentro de lo que es el hábito también de consumo de los libros, decidimos hacer, junto con Ibero, una serie de actividades que pudieran visibilizar más a escritores de Páginas de Espuma, en general crear más marca del catálogo de la editorial para que los lectores y las lectoras peruanos estuvieran al tanto. Y nos pareció que era importante cubrir como todos los aspectos del mundo del libro. Por un lado, nos hacía mucha ilusión hablar de la escritura, de cómo trabajan los escritores y desde distintas ópticas. Por suerte, vamos a hacer 3 talleres de escritura, uno con Fernando Iwasaki, que es un maestro de la literatura y el humor, y va a dar un taller express sobre cómo se hace el humor en cualquier latitud. El lector no solo va a aprender mucho, sino que se va a reír una barbaridad. Y junto con Fernando va a haber un taller también de un autor español muy conocido en Perú, que es David Roas, por su gran trabajo tanto de ficción como de ensayo en literatura de lo fantástico, y va a dar precisamente un taller de literatura fantástica de formas breves que va a encantar a la gente igualmente. Y por último, quizá un plato muy bueno, que es la reina del microrrelato, la escritora argentina Ana María Súa, que va a desvelar algunos de sus secretos y sus claves para todos los lectores. O sea que ahí hay, digamos, como el primer paso de cómo se va formando un libro, ¿no? Que es la escritura. Luego yo mismo voy a dar un curso express de edición, donde se van a desvelar
¿Qué pasa desde que llega un manuscrito a una editorial hasta que el libro se comercializa y se promociona? Porque hay que decir que los escritores no escriben libros, escriben manuscritos. Y desde que llega un manuscrito a la editorial hasta que un lector, un periodista como tú o el librero recibe el libro, hay todo un proceso editorial que no solo es la lectura, que no solo es hacer el libro físicamente en una imprenta, sino que hay otros canales de trabajo que, digamos, se agrupan en lo que es una editorial. Haremos una actividad de presentación, luego todas las personas que participen podrán meterse en las sesiones que ya están colgadas en YouTube, tendrán la clave para entrar y luego habrá otro encuentro de salida para responder a todas las dudas, preguntas, oír las sugerencias, bueno, y sabrán un poco cómo se hace un libro. Y un libro realmente acaba cuando es leído. Igual que la escritura empieza en mano del escritor, la escritura y el libro acaban en las manos de un lector. Y que lo mejor que podíamos hacer es un club de lectura con algunos libros de páginas de espuma. Y bueno, la verdad es que tenemos un cuarteto que es un póker maravilloso de la literatura latinoamericana. Desde México van a estar Antonio Ortuño con el 5º Premio Ribera del Duero, La vaga ambición, que es un libro que juega con la autoficción y que le da una vuelta al papel del escritor. También desde México viene un libro que es una ventana abierta formalmente un libro muy cuidado poéticamente y que cuestiona desde las distintas maternidades al dolor de la pérdida, con una escritura absolutamente impactante, que es La memoria donde ardía, de Socorro Venegas. Y luego ya vamos bajando, desde Bolivia vendrá el libro de Edmundo Paz Soldán, un libro que se inserta en lo fantástico, Las visiones, y acabaremos en Argentina con el escritor Andrés Neumann, con un libro muy especial de formas breves, un libro donde todo el mundo está invitado a entrar, donde todos los cuerpos son bienvenidos, porque lo que hace Andrés en cada uno de los textos es repasar ese atlas propio que es nuestro cuerpo, y es como un anticanon al canon ahora que hay de Photoshop, de cuerpos espléndidos en redes sociales, y vamos a reivindicar la tripa, la panza que se hace más gruesa, la celulitis, la calvicie, porque esos son nuestros cuerpos. Los otros son una minoría y en ese espacio maravilloso vamos a tener estas 3 opciones divididas en tantos autores, ¿no? Así que yo invitaría a todos los lectores y lectoras peruanos, que además el sistema es muy sencillo, solo hay que comprar un libro de páginas de espuma en Ibero para poder disfrutar de un buen taller o de un buen club de lectura. Ahora que mencionabas este maravilloso libro de Andrés Neumann, sí. que tuve la suerte de leerlo y además de entrevistarlo hace algunos meses atrás. Quería también preguntarte un poco, digamos, es inevitable hacerlo, ¿cómo ha afectado el tema de la pandemia la actividad de páginas allá en España? Y de alguna manera, ¿cómo, digamos, yo siempre digo, a veces las cosas negativas traen cosas positivas? Por ejemplo, la posibilidad de hacer estos talleres virtuales a través de la virtualidad, sí, quizás no era algo que no lo habíamos tenido en cuenta antes de la pandemia. Sí, ante un mundo que lo que nos ha pasado es que el mundo básicamente se ha cambiado de arriba abajo. Ya no hay, dejando aparte que muchísimas personas lo están pasando absolutamente mal, no solo lo digo por razones sanitarias, sino también por razones económicas o sociales. Hay gente que se ha topado en muy pocas semanas o en muy pocos meses frente a la fragilidad y el desamparo absoluto. Es verdad que en el mundo de la cultura el libro no ha sido el peor parado. Ha habido otros mundos que dependen de un escenario como música, danza o teatro que sí que lo han pasado más. Lo que ha exigido el mundo del libro toda esta época de pandemia es reinventarse en algunos espacios que estaban ahí, solo había que acercarse, pero no se habían hecho. Es verdad que de todo esto se aprende e incluso se podrán sacar conclusiones positivas para el futuro. Yo creo que la más importante será que vamos a tener un canal alternativo para allí donde no llegan los autores y están los lectores deseando
leer y contactar con esos escritores, esa ventana definitivamente ha quedado abierta. Esa alternativa, por ejemplo, ahora hablando con algunas ferias del libro importantes latinoamericanas que se van a hacer a medio y largo plazo, ya están valorando que junto con la participación presencial se va a hacer un curso paralelo de también una feria virtual, porque los resultados en algunos de los foros han sido excelentes, con muchísimas visitas y muchos lectores detrás de todo el mundo. Esto ha permitido reforzar la comunicación. Es verdad que hay un contrapeso a todo esto, hay un hartazgo de pantalla, hay una sobre exposición de los escritores, hay como una inflación de actos, todas las tardes tenemos actividades de nuestros autores que quizá ya los lectores, ya no digo de mi país, de España, sino de todas las latitudes, ya están como hartos, ¿no? Más allá de que uno a veces de pronto se descubre a la 1 de la mañana o 2 de la mañana hablando con lectores mexicanos y feliz, ¿no? Pero uno trastoca sus horarios. Esa sería la parte positiva porque ha permitido, digamos, optimizar por lo menos la venta cuando las circunstancias eran absolutamente negativas. Hay otra parte que también ha supuesto esta pandemia, pero que depende más de las librerías, que han tenido muchas de ellas que desarrollar rápidamente comercio electrónico a través de sus páginas web, incluso crear equipos de comunicación virtual y de comercio electrónico. Sin duda, de todo esto, lo que va a salir el sector del libro es habiendo alcanzado un mayor grado de tecnología y por lo tanto vamos a ser capaces de vender más libros a más lectores, incluyendo pequeños espacios, porque desde luego en el horizonte se atisban claramente grandes empresas que son capaces de vender online cualquier cosa, pero siempre habrá espacios donde la recomendación de la librería y demás pues pueda competir con estas grandes fórmulas de venta. Y por encima de todo está la librería. Las librerías que poco a poco irán abriendo, que poco a poco irán incorporando nuevamente actividades presenciales y que podremos sacar un rendimiento muchísimo más alto cuando todo llegue a la normalidad, una normalidad que estará enriquecida con todo esto que estamos hablando, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, Páginas de Espuma desde el principio, esta situación la vio clara, o sea, esto sí que fue un acierto, tengo un muy buen equipo que ya a finales de febrero, primeros de marzo, ya me empezaron a hablar de una cosa que se llamaba Zoom, y yo no sabía ni lo que era, y ya a finales de marzo tuvimos un primer encuentro con Andrés Neumann y el escritor español Eloy Tizón. Y de pronto había 100 personas en el Zoom, o sea, llenamos el Zoom, se quedó gente fuera. Y yo, claro, enseguida eso fue una lección que aprendimos a las pocas semanas diciendo, esto hubiera sido, y si yo hago un acto con Andrés Neumann y Eloy Tizón en una librería en Madrid, no llega a esta gente. Esto no quiere decir que prefiera lo otro, sino que había una alerta de que esto podía acompañar, ¿por qué no hacer un acto presencial con 30, 40 personas en una librería grabado con 200 personas a lo mejor en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, todo eso se fue desarrollando y una de las experiencias fue el curso express de edición que yo hice. En un momento en que España las librerías estaban absolutamente cerradas, desde Páginas de Espuma, que solo vendemos a través de librería, nos negamos a vender directamente. Quien tiene que vender los libros son las librerías. Yo lancé el curso diciendo, dime qué librería es tu librería y vas a comprar 3 libros de Páginas de Espuma cuando abran y podrás hacer un curso express de edición. Yo pensé que se iban a apuntar 10, 15 personas, como un taller de escritura normal o un club de lectura normal, que hay 10, 20 personas, y lanzar el mensaje en redes, mirad, estas 20 personas se han apuntado, qué bien, y van a comprar los libros cuando abran las librerías, porque nos han dado qué libros quieren y la librería. Pues en 3 o 4 días se apuntaron más de 300 personas. Cada una compró 3 libros o más. Y aunque, bueno, se vendieron unos 1000 libros de esa acción, que para Páginas de Espuma, para su facturación está bien, pero no es cualitativamente o cuantitativamente significativo 1000 ejemplares a lo largo de un año, pero sí que nos posicionó, salimos en muchos medios y lanzamos un mensaje. Hay que esperar a las librerías.
hay que esperar a la librería de barrio, de proximidad, a que vuelva a abrir y a ir a comprar sus libros. Y eso, pues bueno, ha generado toda una inercia. Es verdad que aquí, por ejemplo, en España, por eso nos ha ido bien, ha crecido el hábito de lectura y el hábito de consumo. La gente está tanto tiempo en casa que se han cansado hasta de Netflix, hasta de Instagram, y de pronto han mirado atrás, no tendrían muchos libros en su biblioteca, no como tú o como yo, que nos da igual lo que pase, siempre estamos leyendo, y han dicho, ahí va, ¿y si leo? Y empezaron a leer y de pronto les llamó la atención otro libro y lo empezaron a comprar. Eso ha pasado. Y en ese sentido, editoriales y librerías que habían hecho un trabajo previo a la epidemia y han tomado buenas decisiones en la epidemia, no les ha ido mal. O sea, por ejemplo, una librería que ya tenía un comercio electrónico desarrollado, una buena comunidad en redes sociales, ha conseguido mantener unos niveles de facturación incluso en el peor año de 2020. Eso nos ha dado a todos una lección, ¿no? También creo que ha dado una lección de que este sector del libro es sólido, que aguantamos ya. Si salimos de esta bien, creo que podemos salir ya de cualquier cosa. Es verdad. Y como tú dices, ¿no? Yo también coincido en que esta virtualidad va a continuar como una manera complementaria a la presencial, digamos, ¿no? Y también recuerdo con mucho aprecio esa charla que sostuvieron Loy y Andrés, y que pude apreciar. Bueno, que está además la editorial... está en YouTube, o sea, está en YouTube si lo vas a publicar en internet, pues poner el enlace si lo citas, porque se puede ver. Ah, genial. Bueno, Páginas de Espuma, pues que ya es una editorial con un prestigio ganado, con un catálogo, pero riquísimo. Sigue publicando, bueno, abanderados del género del cuento. Tiene un gran catálogo y ha seguido publicando cosas muy, muy, muy buenas. Yo he leído hace poquito nada más Las Voladoras de Mónica Ojeda, y también Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, que además ya anuncia, bueno, creo que ya salió, si no estoy mal, el nuevo libro de ella, ¿verdad? Ajá, Sacrificios humanos, genial. aquí está, sí. Y así has publicado, recuerdo, no lo he visto porque no ha llegado acá todavía, pero un libro que me parece interesante, que es una especie de selección de cuentistas latinoamericanas, Vindictas. Sí, Vindictas, ese libro, esa es una de las grandes ilusiones y una de las tablas de salvación que yo he tenido este año 2020, porque en el periodo más duro de confinamiento en España, que duró desde mediados de marzo hasta como más o menos la primera semana, segunda de mayo, aunque luego estuvimos trabajando más tiempo, ese libro surge desde una propuesta de Jorge Volpi, director de difusión cultural de la UNAM, en la Feria del Libro de Guadalajara del 2019, para que coeditáramos entre la UNAM y Páginas de Espuma una antología titulada Vindictas, dentro de su colección Vindictas, que están haciendo una labor maravillosa para recuperar nombres de novelistas y poder, digamos, ensanchar el canon que hasta ahora siempre ha tenido una mirada muy estrecha, propiciada por un machismo lector y por un patriarcado social. Eso es evidente. Entonces, claro, a mí cuando Jorge te propone hacer una coedición con la UNAM, él sabe de antemano que yo no voy a decir que no. Eso lo sabe porque además a mí me apetecía mucho hacer ese trabajo. Conocía la colección que estaba empezando en el año 2019 y tenía muchísimas ganas de poder hacer un trabajo con Socorro Venegas, que es autora de Páginas de Espuma, pero sobre todo me sabía de su trayectoria absolutamente impecable y maravillosa como editora en Fondo de Cultura Económica primero, ahora en la UNAM. Y te he dicho que es una tabla de salvación porque Socorro y yo nos reuníamos todos los domingos por la noche y ahí intercambiábamos opiniones de lectura, seleccionábamos textos, traíamos a colación más libros y así es como se fue tejiendo esa propuesta lectora, que me gusta más que antología, donde hay 20 escritoras, ahora te la traigo, 20 escritoras, cada una por país. Y la verdad, y todo gracias también a toda una red de escritoras y profesoras jóvenes que nos fueron iluminando, dando nombres, dando obras para nosotros poder leer. Y creo que no había leído tanto desde que se lee con 17 o 18 años, que se lee todo, que estás leyendo con una pasión absoluta, pues creo que no había leído tanto
en esos 6 primeros meses del 2020 leí, de verdad no te exagero, más de un centenar de libros de cuentos. O sea, así estoy que he perdido vista. O sea, la próxima semana voy otra vez al oculista, estoy operado de los ojos y he vuelto a perder vista de tanto darle a la lectura. Entonces, ese proyecto es apasionante y está a punto de llegar a través de Ibero a las librerías peruanas. Genial, estaremos atentos, porque sí me había enterado de eso, incluso vi algunas presentaciones o conversatorios que ustedes habían organizado en torno a eso. Tenemos uno bueno, muy interesante este viernes, en una librería de Valencia que se llama Bibliocafé. Si quieres asistir o algo, me lo dices, porque te paso el enlace y entres si te apetece. Perfecto. Bueno, y he visto que han anunciado también las nuevas publicaciones de este 2021 y se ven cosas interesantísimas. Bueno, ya me mostraste lo de María Fernanda Puero, vine, por lo que sea, algo de nuevo de Antonio Artuño, Sí. y una peruana, amiga mía, que es Katia Dau. Sí, a ver, voy por orden en cuanto a la literatura contemporánea. Comenzamos con una escritora de lo fantástico, se llama Cecilia Udave, con un libro que se llama Al final del miedo, que es un libro que se mueve mucho en el registro insólito, o sea, que juega con lo sobrenatural, hay factores sobrenaturales, pero también cabe una lectura realista y que esos factores sobrenaturales únicamente sean una distorsión de personajes perdidos que andan buscando o que agonizan un poco, ¿no? En ese sentido, entra dentro de ese registro un poco que puede haber entre la inquietud y desasosiego que crea Samantha Schweblin o la oscuridad y el terror que crea Mariana Enríquez, por decirte dos extremos de lo insólito, ¿no? Que son dos autores además de Páginas de espuma. Como tú dices, llega el segundo libro de María Fernanda Ampuero, Sacrificios humanos, que sin duda es un libro muy esperado después del éxito arrollador de crítica, lectores, incluso de traducciones, de Pelea de Gallos. Se ha convertido en un libro muy angular, muy simbólico de las escritoras latinoamericanas que en estos momentos están haciendo un registro literario absolutamente magnífico. Y muchas veces se habla de las dificultades de escribir el primer libro, se habla poco del segundo. Pero cuando has tenido un primer libro que ronda las 10 ediciones, con varias traducciones, que con un solo libro te has hecho conocida en todo el continente, la verdad es que el segundo fue un libro que a María Fernanda le ha costado trabajar, porque además el punto de partida era totalmente distinto. Así como Pelea de Gallos, ella había escrito cuentos, los reunió y me los presentó, y a partir de ahí originamos el libro. Sacrificios humanos es un libro que parte de cero. Es un libro que parte de una idea, el concepto de sacrificio humano en su sentido más amplio, social, político, económico, incluso religioso si quieres, y a partir de ahí lo va nutriendo al libro. Es un libro que se va alimentando de una idea en común, es decir, es por naturaleza el libro de cuentos muy trabajado. Además, con un factor un poquito más amplio en cuanto a un lenguaje a veces más poético, tienen más imágenes, digamos, más simbólicas, más evocadoras, y luego con una presencia de lo maligno, lo demoníaco, no tanto como algo fantástico, sino como algo para representar la violencia y lo malos que somos unos con otros, ¿no? Luego llega el libro de Antonio Ortuño, que es el cuarto libro de cuentos de Antonio, ha publicado toda su narrativa breve en Páginas de espuma. Me parece que es el libro... Antonio me ha dicho que posiblemente es el libro más salvaje que escribirá en su vida. Desde luego, puedo decir que es el libro más salvaje que he escrito hasta ahora. El título ya lo dice todo, Esbirros, y tiene que ver con que todos en un momento dado somos esbirros, porque nos pisan o pisamos a alguien. Siempre a veces nos relacionamos verticalmente con el otro, en todo nuestro tipo de relaciones, las sentimentales, las emocionales, las de amistad, las laborales, las de ciudadanía, todo eso impregnado con una radiografía crítica, dura, salvaje de Antonio en torno pues, a las desigualdades que se viven en México en particular, en Latinoamérica en general. Hay muchas violencias en Latinoamérica, pero posiblemente sea uno el grito del continente, ¿no? Y eso Antonio lo tiene muy, muy bien capturado. Y luego, como dices, pues bueno, deseando
a engrandar el catálogo de páginas de espuma en Perú, que es muy pequeño porque tenemos muchos libros, pero está solo Fernando Iwasaki, con toda su obra de cuentos, está completamente en páginas de espuma. Y cuando yo fui en el año 2018, yo preguntaba, oye, ¿a quién debo leer? Y todas las voces me decíais, tienes que leer a Katia Daoui, tienes que leer a Katia Daoui. Me compré todos sus libros y como iba con Encarni y con mi hijo Fernando, acabamos veraneando en el norte del país, en Piura, que ya sabes que es mar y una casita. Ahí estuvimos. Y yo me quedé fascinado por todo lo de Katia que leí. Y entonces, al mes le escribí, le dije, mira, Katia, me he enamorado de tu escritura, solo te puedo confesar amor eterno y que si alguna vez tienes un libro de cuentos me encantaría que se pudiera valorar en la editorial. Y efectivamente pasó, eso pasó. Y nos entregó un manuscrito y es un libro que yo creo que a los lectores peruanos, por un lado, no les va a sorprender porque ya conocen a Katia Daoui. Yo creo que el gran reto de Páginas de Espuma es dar a conocer más a Katia Daoui en otros países. De hecho, saldrá edición nacional en Argentina, en España y en México. Eso es lo que vamos a hacer con Katia. Hay que recordar que Perú será país invitado en la FIL de Guadalajara. Y es un libro con un carácter elegíaco, con una figura del padre vista desde la convicción, pero también la contradicción, y con una ruptura del lenguaje, igual que muchas veces, simbolizando un poco a veces la ruptura de la figura paterna, ¿no? Todos somos verdaderamente hijos cuando cuidamos de nuestros padres. Eso lo dice Andrés Neumann. Todos somos a lo mejor hijos cuando nos hemos despedido del padre o de la madre. Y yo creo que Katia en este libro puede actuar como hija y puede actuar como interlocutora de su padre habiendo pasado todo eso. Y es un libro conmovedor, es un libro brillante y creo que tenemos sin duda una de las voces más interesantes del panorama literario latinoamericano. Y me encantaría que le pasara pues un poco como le ha pasado a María Fernanda Ampuero o con lo que pasó a Samantha Schweblin. O sea, cuando yo publiqué 7 casas vacías, Samantha tenía su gran libro primero de cuentos, Pájaros en la boca, pero que no era la escritora que es ahora. O sea, nosotros llevamos 22 ediciones de 7 casas vacías. Y es un libro que se ha convertido posiblemente uno de los libros de cuentos más importantes de los últimos 25 años en Latinoamérica, ¿no? De cuentos. Entonces, pues bueno, entusiasmadísimo con Katia. O sea, además nos llevamos muy bien, tenemos un feeling absoluto, creo que vamos a poder hacer grandes cosas juntos y creo que vamos a poder aguantar muy bien el libro hasta que presencialmente se puedan hacer cosas. Así que bueno, encantado con la llegada de Katia y su libro, que no te lo he dicho, se titula Geografía de la Oscuridad. O sea que el título ya es muy de lo que hemos hablado. Estaremos pendientes entonces a esos nuevos lanzamientos. Juan, un placer como siempre estar contigo y agradeciéndote esta conversación. Pues nada, Carlos, te lo agradezco mucho, que de verdad que hayas tenido un ratito para hablar de los libros que llegan, todos estos libros de autores latinoamericanos y autores latinoamericanas. Sabes que también tenemos el lado clásico, que os va a llegar este libro que es muy esperado, me lo han pedido mucho Perú, el de Thomas Wolfe, ¿Sí? el de Kay Chopin, y luego que no ha salido ni en España, pero llegará yo creo que antes de julio, los cuentos completos de Isaac Babel, que esto es una joya. Este es una joya de libro. O sea, nunca se había leído así a Babel. Son 1232 páginas y no solo de cuentos, porque están todos sus diarios, sus crónicas, reportajes y artículos periodísticos, incluso los guiones cinematográficos, porque todo ese corpus dialoga con su ficción. Solo se puede entender los cuentos de Babel leyendo esta otra parte y entonces entiendes completamente la dimensión que creo que junto con Chekhov o Gogol son los grandes cuentistas de la literatura rusa. Y que además están en preciosas ediciones en páginas también. Sí, la verdad es que eso es un esfuerzo que se ha hecho, tanto ya no por la encuadernación en tapadura, sino creo que aquí el gran hallazgo se lo debemos al impresor, que nos dijo, mira, gastaros un poco más de dinero y poner este papel
porque es un papel que muy bueno, que tiene el gramaje de un papel Biblia, pero tiene la opacidad de un offset. Y es muy caro, pero bueno, es como una gran Playard, una biblioteca Gallimard, pero del cuento. Que el otro día lo reunimos y ya tenemos 21 tomos, que no son pocos, 21 tomos de 1000 páginas. O sea, estamos hablando casi desde el año 2008 que hemos editado 21.000 páginas de cuento clásico. No es poco. Wow. No es poco, por supuesto. No es poco. Y te felicito. Muy bien, Carlos. Oye, ya solo nos queda entonces vernos en Lima o si vienes a Madrid y darnos un gran abrazo. Que eso lo estoy deseando porque voy a acabar abrazando a las farolas, como siga así. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y sigamos con la conversación. Muchas Claro que gracias, sí. Juan.